Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era un mensaje de Lucía, mi hija. Gracias por el dinero, mamá. Ahora Ricardo y yo podemos vivir la vida de nuestros sueños. No nos busques. Mi corazón se detuvo por un segundo. Luego comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Corrí hacia el cuarto de huéspedes donde había dejado la bolsa negra con $15 millones. El cofre estaba abierto, vacío. Lucía y Ricardo habían desaparecido en la madrugada, llevándose lo que creían era mi fortuna entera. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Volví a leer el mensaje 1, 2, 3 veces. Las palabras se clavaban en mi alma como dagas filosas. No nos busques. Como si fuera una extraña, como si no fuera la mujer que la había criado sola durante 22 años después de que su padre nos abandonara. Como si no fuera quien había trabajado dobles turnos en el hospital para pagarle la universidad privada que tanto quería. La habitación giraba quieta a mi alrededor. El olor a lavanda del ambientador que Lucía se había puesto la noche anterior ahora me daba náuseas. Todo estaba exactamente igual. La colcha rosa pálido que había comprado para cuando ella me visitaba. Las cortinas de encaje que había cosido yo misma pensando en su comodidad. Las fotografías familiares en la mesita de noche, donde aparecíamos juntas en sus graduaciones, sus cumpleaños, nuestros viajes. Tomé una de esas fotografías. Era del día de su boda hace 3 años. Yo estaba parada junto a ella, radiante en mi vestido dorado, sosteniendo su mano mientras Ricardo la miraba con esos ojos que ahora sé eran de ambición, no de amor. Había gastado mis ahorros en esa boda. $30,000 para que tuviera el día perfecto que siempre había soñado. La iglesia llena de flores blancas, el vestido de novia importado de París, la recepción en el hotel más elegante de la ciudad. «Mamá, eres la mejor del mundo», me había susurrado al oído ese día. «No sé qué haríamos Ricardo y yo sin ti». Sus palabras sonaban tan sinceras, tan llenas de gratitud genuina. Ahora comprendía que ya entonces estaban planeando cómo sacarme todo lo que pudieran. Cada abrazo, cada «te amo, mamá», cada visita dominical había sido calculada, medida, diseñada para mantenerme dando y dando hasta quedar vacía. Mis dedos recorrieron el cristal de la fotografía, deteniéndose en mi propia sonrisa. 68 años de vida, 45 de ellos dedicados completamente a Lucía. Había renunciado a oportunidades de amor, a viajes, a placeres personales. Todo por asegurarme de que ella tuviera lo mejor. Cuando Ricardo apareció en su vida hace 5 años, yo lo recibí con los brazos abiertos. Un ingeniero exitoso, decía. Un hombre que la haría feliz, pensaba. La primera señal de alarma debería haber sido cuando comenzaron a pedirme préstamos. Pequeños al principio. $1,000 para arreglar el auto de Ricardo. 3,000 para el depósito de su nuevo apartamento, 5,000 para el negocio que íbamos a emprender juntos. Siempre con promesas de devolución que nunca llegaban. Siempre con explicaciones que sonaban razonables en el momento, pero que ahora, en retrospectiva, eran claramente mentiras elaboradas. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Lucía. «Sé que estás enojada, pero algún día entenderás que merecíamos esta oportunidad. Hemos estado luchando mucho tiempo». Luchando. La palabra me quemó por dentro. Ella no sabía lo que era luchar de verdad. No sabía lo que era trabajar 16 horas al día como enfermera, llegar a casa con los pies hinchados y las manos agrietadas por los desinfectantes, solo para encontrar las facturas de su universidad esperándome en el buzón. Me levanté y caminé hacia la ventana. El sol comenzaba a salir, pintando el cielo de colores naranjas y rosados.
Era un amanecer hermoso, pero yo solo podía ver la traición reflejada en cada rayo de luz. Mis vecinos comenzaban sus rutinas matutinas. El señor García regando su jardín, la señora Martínez saliendo a buscar el periódico, los niños de enfrente esperando el autobús escolar. Vida normal, rutina normal, mientras mi mundo se desmoronaba silenciosamente detrás de estas paredes. Regresé al cuarto de huéspedes y me senté en el suelo, junto al cofre vacío. Las bisagras aún conservaban el olor metálico del dinero que había guardado ahí la noche anterior. Dinero que había retirado del banco con tanto cuidado, explicándole al gerente que necesitaba hacer una compra importante en efectivo. La casa de mis sueños, le había dicho. Mi retiro dorado después de décadas de trabajo duro. Pero ahora no había casa. No había retiro dorado. Solo había una bolsa vacía y el eco de las palabras de mi hija, resonando en mi cabeza como una sentencia de muerte emocional. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran como una avalancha imparable. Lucía tenía 5 años cuando me prometió que algún día me compraría una casa grande para que fuéramos felices juntas. Estábamos sentadas en el pequeño apartamento de 2 habitaciones donde vivíamos después del divorcio, comiendo sopa de sobre, porque era lo único que podíamos permitirnos esa semana. Sus manitas regordetas sostenían la cuchara con torpeza, mientras me decía con esa vocecita dulce: «Mami, cuando sea grande voy a trabajar mucho y te voy a dar todo lo que te mereces». ¡Qué ironía tan cruel del destino! Ahora ella tenía todo lo que yo le había dado, y yo me quedaba con las manos vacías y el corazón destrozado. Me levanté del suelo y caminé hacia mi habitación, donde guardaba una caja de zapatos llena de recuerdos. La saqué del armario con cuidado, como si fuera un tesoro sagrado, y la abrí sobre la cama. Ahí estaban todas las cartas que Lucía me había escrito cuando estudió en la universidad. «Querida mami», decía una de ellas, «gracias por sacrificarte tanto por mí. Sé que trabajas extra los fines de semana para pagarme los libros y la residencia. Te prometo que cuando me gradúe, todo esto valdrá la pena. Algún día te devolveré cada centavo con intereses, pero sobre todo te daré todo el amor y la gratitud que te mereces. Eres mi heroína». Mis lágrimas cayeron sobre la tinta, manchando las palabras que una vez me habían llenado de esperanza y orgullo. Tomé otra carta. Está de su último año universitario. «Mami, ya falta poco para graduarme. He estado pensando en todo lo que has hecho por mí. Nunca tuviste vacaciones porque preferías ahorrar para mis estudios. Nunca te compraste ropa nueva porque mi educación era tu prioridad. Cuando tenga mi primer trabajo como abogada, lo primero que haré será llevarte a Europa como siempre soñaste. Europa». Esa promesa resonaba en mi mente como una burla cruel. En lugar de llevarme a Europa, me había robado la posibilidad de cualquier viaje, de cualquier sueño, de cualquier futuro tranquilo. Seguí leyendo cartas, cada una más dolorosa que la anterior. Promesas de amor eterno, de gratitud infinita, de cuidarme en mi vejez, como yo la había cuidado en su infancia. Me dirigí hacia el álbum de fotografías que guardaba en la sala. Cada página era un testimonio de mi devoción incondicional. Ahí estaba Lucía a los 8 años, sonriendo sin dientes frontales, mientras sostenía el diploma de honor al mérito académico. Yo había trabajado turnos dobles durante un mes para pagarle las clases particulares de matemáticas que necesitaba. En la siguiente página, a los 12 años, posando orgullosa con su uniforme nuevo del colegio privado más caro de la ciudad. Había vendido las joyas de mi abuela para pagar la matrícula. A los 16 años, radiante en su vestido rojo de graduación de secundaria. Ese vestido me había costado una semana de salario,
Pero ver su felicidad había valido cada centavo. O eso creía entonces. A los 20, en su ceremonia de grado universitario, abrazándome fuerte mientras susurraba: «Lo logramos, mami. Todo tu esfuerzo valió la pena». Yo había llorado de felicidad ese día, sintiendo que todos mis sacrificios finalmente tenían sentido. Pero había más fotografías que dolían especialmente, las de los últimos 5 años, desde que Ricardo entró en nuestras vidas. En ellas, yo siempre aparecía sonriendo, pero ahora podía ver algo diferente en mis ojos. Una tristeza sutil, una sensación de que algo había cambiado. Ricardo siempre parecía estar evaluándome, midiendo mi valor económico más que mi valor como persona. Recordé la primera vez que me pidieron dinero prestado. Lucía había venido sola, sin Ricardo, y se había sentado en el mismo sofá donde ahora yo lloraba. «Mami, necesitamos ayuda. Ricardo perdió su trabajo y tenemos deudas. Solo necesitamos $5,000 para salir adelante. Te prometo que te los devolvemos en 3 meses». Yo no lo pensé ni un segundo. Era mi hija, mi razón de vivir. Por supuesto que la ayudaría. 3 meses se convirtieron en 6, 6 en un año, y el año en nunca. Cuando les preguntaba por el dinero, siempre tenían una nueva excusa, una nueva emergencia, una nueva promesa de que pronto me pagarían. «El negocio de Ricardo está por despegar», decía Lucía. «Solo necesitamos un poco más de tiempo». Y yo, como la tonta que era, seguía esperando y siguiendo dando. La segunda vez pidieron 10,000. La tercera, 15,000. Cada préstamo era más grande que el anterior, cada promesa más elaborada, cada mentira más creíble. Hasta que llegamos al punto en que prácticamente me habían vaciado los ahorros de toda mi vida laboral. Pero siempre me quedaba la tranquilidad de que era para mi hija, para su felicidad, para su futuro. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada, no un mensaje. El nombre de Lucía apareció en la pantalla. Por un momento mi corazón se aceleró, con la esperanza de que hubiera cambiado de opinión, de que fuera a pedirme perdón, de que todo fuera una pesadilla horrible de la que estaba por despertar. Contesté con la voz quebrada. «¿Lucía? Mami, sé que estás molesta, pero necesito que entiendas. Ricardo y yo hemos estado planeando esto por mucho tiempo. Sabíamos que tenías ese dinero guardado para la casa y, francamente, pensamos que a tu edad ya no lo necesitas tanto como nosotros. Somos jóvenes, tenemos sueños, planes. Tú ya viviste tu vida». Sus palabras me atravesaron como balas. «Ya viviste tu vida». Como si a los 68 años fuera un mueble viejo que había perdido su utilidad. Como si mis sueños, mis planes, mis deseos no importaran simplemente porque había envejecido. La rabia comenzó a hervir en mi estómago, mezclándose con el dolor hasta crear una mezcla tóxica que me quemaba por dentro. «Lucía, ese dinero era para mi casa, para mi retiro. Trabajé 40 años para juntarlo». Mi voz temblaba, pero no de tristeza, sino de una furia que crecía como un incendio descontrolado. «Eres mi hija, te di todo, absolutamente todo lo que tuve. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Su risa al otro lado de la línea fue como una bofetada. «Ay, mami, siempre tan dramática. Mira, Ricardo y yo vamos a usar este dinero para irnos a vivir a Costa Rica. Vamos a abrir un hotel boutique en la playa. Es una inversión inteligente, no como comprar una casa que solo te va a dar gastos. Deberías estar orgullosa de que tu dinero se use para algo productivo por una vez». Productivo. Mi dinero ganado con sudor, lágrimas y años de mi vida era finalmente productivo en manos de mi hija ladrona. ¿Y qué se supone que haga yo ahora? ¿Dónde voy a vivir cuando ya no pueda pagar el alquiler de este apartamento? Mi voz se quebró.
mostrándole mi vulnerabilidad una vez más. No sé, mami. Supongo que tendrás que buscar trabajo de nuevo o mudarte a uno de esos hogares para ancianos. Ricardo dice que hay algunos muy buenos y baratos en las afueras de la ciudad. Será bueno para ti socializar con gente de tu edad. Su tono era casual, como si estuviera ahí hablando del clima, no de destruir la vida de su propia madre. Colgué el teléfono con las manos temblando de ira. Me quedé parada en medio de la sala, respirando pesadamente, sintiendo cómo la realidad de la situación se asentaba en mi mente como cemento fresco. Mi hija no solo me había robado, sino que había planeado mi destrucción con una frialdad que me helaba la sangre. Y lo peor de todo, lo justificaba como si fuera un favor que me estaban haciendo. Caminé hacia mi escritorio y saqué la carpeta donde guardaba todos los recibos y comprobantes de los préstamos que les había dado a lo largo de los años. Los extendí sobre la mesa del comedor como un detective armando un caso. 5.000 aquí, 10.000 allá, 15.000 para la emergencia médica de Ricardo, que resultó ser mentira. 20.000 para el negocio que nunca existió. Cada papel era una puñalada en mi espalda, una prueba tangible de cómo había sido sistemáticamente estafada por mi propia sangre. En total, durante los últimos 5 años, les había dado más de $200.000, dinero que había ahorrado, céntimo a céntimo, trabajando turnos extras, negándome pequeños placeres, viviendo con lo mínimo para asegurarme de que mi hija fuera feliz. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi banco. Necesitaba saber exactamente cuánto me quedaba, cuáles eran mis opciones, cómo podía sobrevivir sin los 15 millones que había perdido. Bueno, ¿qué creían que había perdido? Porque ahí estaba el detalle que Lucía y Ricardo no sabían. El secreto que me hacía sonreír a pesar del dolor. El dinero que se habían llevado no era real. La noche anterior, mientras guardaba la bolsa en el cofre de Lucía, había tenido una corazonada extraña. Algo en la manera en que Ricardo me había mirado, algo en las preguntas que había hecho sobre el dinero, había encendido una alarma en mi instinto maternal. Por eso, en el último momento, había cambiado los billetes reales por dinero de utilería que había comprado hace años para una obra de teatro de la iglesia. 15 millones en billetes falsos perfectamente convincentes habían salido de mi casa en esa bolsa negra. Mientras tanto, el dinero real estaba seguro en una caja de seguridad del banco, esperándome pacientemente. Lucía y Ricardo habían robado papel pintado, y probablemente tardarían días o incluso semanas en descubrirlo, especialmente si estaban en pleno viaje hacia Costa Rica. Pero no podía reírme todavía. El dolor de la traición era real, aunque el robo fuera falso. Mi hija había mostrado su verdadera cara. Había revelado que era capaz de destruir a su propia madre sin el menor remordimiento. Esa herida no sanaría nunca, sin importar cuánto dinero tuviera en el banco. Me serví una taza de té de manzanilla y me senté frente a la ventana. Los vecinos seguían con sus rutinas normales, ajenos al drama que se desarrollaba en mi casa. La señora Martínez podaba sus rosas, el señor García lavaba su auto, los niños jugaban en la calle. Vida simple, vida honesta, vida sin traiciones ni mentiras. Por primera vez en años, tal vez en décadas, comencé a pensar en mí misma. ¿Qué quería hacer con el resto de mi vida? ¿Quién era Berenice más allá de ser la madre de Lucía? Había pasado tanto tiempo definiéndome a través de mi hija que había olvidado que tenía una identidad propia, sueños propios, una vida propia que vivir. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. ¿Berenice? La voz era joven,
femenina, familiar, pero diferente. Soy Elena, la hija de tu vecina Carmen. Escuché voces muy altas esta mañana y quería asegurarme de que estuvieras bien. Elena tenía 20 años y estudiaba psicología en la universidad. La había visto crecer desde que era una niña pequeña, siempre educada, siempre preocupada por los demás. Su madre Carmen y yo habíamos sido vecinas durante 15 años, y Elena había sido como una segunda nieta para mí, especialmente después de que Lucía se casara y las visitas se volvieran menos frecuentes y más interesadas. Estoy bien, Elena. Gracias por preguntar. Traté de que mi voz sonara normal, pero las lágrimas aún estaban frescas en mis mejillas. Solo tuve una pequeña discusión familiar, nada grave. Mentir se había vuelto tan natural cuando se trataba de proteger la imagen de Lucía, que las palabras salieron automáticamente. Berenice, no me mientas. Te conozco desde que era pequeña y sé cuando algo te está matando por dentro. Su voz era suave pero firme. Vi a Lucía y Ricardo salir muy temprano con maletas y una bolsa grande. Después escuché gritos y llanto viniendo de tu casa. ¿Qué pasó realmente? La preocupación genuina en su voz me quebró. Hacía tanto tiempo que alguien se preocupaba por mí sin querer algo, a cambio que comencé a llorar otra vez. Elena, creo que necesito hablar con alguien. ¿Podrías venir? ¿Tu mamá está en casa? Mamá salió a hacer compras, pero yo estoy aquí. Voy para allá en 5 minutos. Colgó antes de que pudiera protestar. 5 minutos después, escuché su toque suave en la puerta. Cuando la abrí, Elena me miró con esos ojos marrones llenos de compasión que me recordaron cómo se sentía ser vista como un ser humano, no como una fuente de dinero. Se sentó conmigo en el sofá y esperó pacientemente mientras yo reunía el coraje para contarle toda la historia. Le hablé de los años de sacrificios, de los préstamos que nunca fueron devueltos, del dinero que creían haber robado, de las palabras crueles de Lucía en el teléfono. Elena escuchó sin juzgar, ocasionalmente tomando mi mano para darme fuerza. Berenice, lo que te hicieron no está bien. Eso no es amor, es abuso. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad de mi confusión. Una hija que realmente te ama jamás te robaría así, jamás te hablaría de esa manera. El hecho de que seas su madre no les da derecho a tratarte como su propiedad personal. Pero es mi hija, Elena. La amo más que a mi propia vida. Todo lo que hice fue por su felicidad. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Tal vez tengo que aceptar que ya cumplí mi propósito como madre y ahora debo apartarme para que ella sea feliz. Elena se levantó del sofá bruscamente. No, eso es exactamente lo que ellos quieren que pienses. Berenice, tú eres una mujer increíble. Has trabajado toda tu vida. Has criado una hija prácticamente sola. Has sido enfermera durante décadas, salvando vidas. Tu valor no termina cuando tu hija decide ser una malagradecida. Sus palabras me impactaron como un despertar. Hacía tanto tiempo que nadie me veía como Berenice la enfermera, Berenice la mujer fuerte, Berenice la sobreviviente. Solo era vista como Berenice la madre, Berenice la proveedora, Berenice la que siempre dice que sí. Pero, ¿qué hago ahora? No puedo fingir que esto nunca pasó. Primero, necesitas protegerte. ¿Tienen acceso a tus cuentas bancarias? ¿Conocen tus contraseñas? ¿Pueden seguir robándote? Elena había cambiado completamente, de la joven compasiva a una estratega determinada. Segundo, necesitas decidir si vas a permitir que esto continúe o si vas a tomar control de tu propia vida. La palabra control resonó en mi mente. ¿Cuándo había sido la última vez que tenía control sobre algo en mi vida? Todo giraba alrededor de lo que Lucía necesitaba, lo que Lucía quería, lo que haría feliz a Lucía.
Incluso mis decisiones financieras se basaban en asegurarme de que ella estuviera cómoda en el futuro. Elena, hay algo que no te he contado. Le expliqué sobre el dinero falso, sobre mi corazonada de última hora, sobre cómo el dinero real estaba seguro en el banco. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de admiración y sorpresa. Berenice, eres increíble. Tu instinto te salvó de una ruina total. Pero el daño emocional ya está hecho. Mi hija me traicionó. Me habló como si fuera basura. Planeó robarme con una frialdad que me asusta. Me quebré de nuevo, pero esta vez las lágrimas venían mezcladas con algo diferente. Ya no era solo dolor, era también rabia. Una rabia limpia y justificada que comenzaba a crecer en mi pecho. Berenice, ¿sabes lo que significa esto? Significa que tienes poder. Ellos creen que te robaron todo, que te dejaron indefensa. Pero tú tienes el control de la situación. Puedes decidir qué hacer con esa información. Elena se inclinó hacia mí, con los ojos brillando de determinación. Puedes seguir siendo la víctima o puedes convertirte en la mujer que toma las decisiones. Sus palabras encendieron algo en mi interior que había estado dormido durante demasiado tiempo. Poder, control, decisiones, conceptos que había olvidado que me pertenecían. Pero, ¿qué puedo hacer? Son mi familia, no puedo simplemente cortarlos de mi vida. ¿Por qué no? Ellos claramente ya te cortaron de la suya. Te dijeron que no los buscaras, que ya viviste tu vida, que eres un estorbo. ¿Por qué tienes que seguir las reglas del amor incondicional cuando ellos no las siguen? Elena tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar una realidad que me aterrorizaba. Me quedé en silencio durante varios minutos, digiriendo las palabras de Elena. Por primera vez en años, alguien me estaba dando permiso para poner mis propias necesidades primero. La idea me asustaba y sí me emocionaba a la vez. Elena, tengo miedo. Si corto lazos con Lucía me quedaré completamente sola. Es lo único que me queda de familia. Berenice, ya estás sola. La diferencia es que ahora estás sola y siendo abusada, manipulada y robada. Si cortas esos lazos tóxicos, estarás sola pero libre. Elena tomó mis manos entre las suyas. Además, no estás tan sola como crees. Tienes vecinos que te aprecian, tienes la experiencia de toda una vida, tienes recursos que ellos no saben que existen. Tenía razón. Durante años había estado tan enfocada en Lucía que había descuidado otras relaciones, otras posibilidades de conexión humana. Carmen siempre había sido amable conmigo. El señor García me saludaba todas las mañanas. La señora Martínez me traía verduras de su huerto. Había una comunidad a mi alrededor que yo había ignorado por completo. Necesito tiempo para pensar. Me levanté del sofá y caminé hacia la cocina para prepararme otro té. Elena me siguió, claramente decididas a no dejarme sola en este momento crucial. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es solo que me hayan robado, es que me hayan mentido durante tanto tiempo. Cada «te amo, mamá», cada abrazo, cada visita dominical era falsa. O tal vez no toda era falsa. Tal vez Lucía sí te amaba, pero Ricardo la corrompió. Tal vez ella está tan manipulada como tú lo estabas. Elena se apoyó contra el marco de la puerta de la cocina. Pero eso no cambia el hecho de que te lastimó profundamente y que necesitas protegerte. El hervidor silbó y vertí el agua caliente sobre la bolsita de té. El aroma familiar me calmó un poco. Elena, si fueras yo, ¿qué harías? Era una pregunta peligrosa, porque sabía que su respuesta podría cambiar el curso de mi vida para siempre. Si fuera yo, tomaría control de la situación. Dejaría que descubrieran por sí mismos que el dinero es falso. Los dejaría llegar a Costa Rica, hacer sus planes, tal vez incluso gastar dinero real en el viaje, solo para descubrir que todo fue una ilusión.
Sus ojos brillaron con una justicia poética que me resultó extrañamente atractiva. Eso sería cruel. Protesté débilmente, pero una parte de mí ya estaba saboreando la idea. Están lejos de casa, en un país extranjero. Si descubren que el dinero es falso, van a estar varados. Berenice, ellos fueron crueles contigo primero. Te robaron, te humillaron, te dijeron que tu vida ya no vale nada. ¿Por qué tienes que ser la única que actúa con compasión en esta situación? Elena tenía un punto válido que no podía rebatir. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Ricardo. Dudé antes de contestar, pero Elena me hizo señas para que lo hiciera. «Hola, Ricardo». Mi voz sonaba más fría de lo que había pretendido. «Berenice, sé que probablemente estás molesta, pero quería explicarte por qué hicimos lo que hicimos». ¿Vas a explicarme por qué robaron mis ahorros de toda la vida? La sarcasmo en mi voz me sorprendió incluso a mí. Elena sonrió y me hizo un gesto de aprobación. Mira, no lo veas como un robo. Véelo como una inversión en el futuro de tu familia. Lucía y yo vamos a hacer algo grande con este dinero. ¿Mi familia? Ricardo, acabas de robarme y echarme de mi propia familia. ¿De qué futuro hablas? Mis palabras eran más firmes ahora, alimentadas por la indignación que Elena que había ayudado a despertar en mí. Además, tengo curiosidad. ¿Ya verificaste que todo el dinero esté en orden? Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz había perdido la confianza arrogante de antes. Oh, nada importante. Solo me preguntaba si habían tenido tiempo de contar todo, de verificar que los billetes estén en buenas condiciones. Berenice, no juegues conmigo. ¿Hay algo que necesitemos saber sobre ese dinero? Ahora sonaba preocupado, casi paranoico. La semilla de la duda había sido plantada. Ricardo, hijo, tú fuiste quien decidió robar el dinero sin preguntarme. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Colgué el teléfono con una sonrisa que no había sentido en años. Elena aplaudió suavemente. Eso estuvo perfecto. Los vas a volver locos de preocupación. Era verdad. Probablemente pasarían las próximas horas revisando obsesivamente cada billete, buscando alguna señal de que algo estaba mal. Elena, me siento diferente, como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Era cierto. Por primera vez en décadas sentía que tenía algún control sobre mi propia vida. Es liberador, ¿verdad? Darse cuenta de que no tienes que ser la víctima de tu propia historia. Caminamos de regreso a la sala y me senté frente al espejo que colgaba sobre la chimenea. La mujer que me miraba desde allí tenía los ojos rojos de llorar, pero también había algo nuevo en su expresión. Determinación. Fuerza. Una chispa que había estado apagada durante demasiado tiempo. Elena, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que debería haber hecho hace años. Me levanté y fui hacia mi escritorio, donde guardaba la chequera. Voy a cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales que les di a Lucía y Ricardo. Voy a cambiar todas las contraseñas de mis cuentas. Voy a tomar control total de mis finanzas. ¡Excelente! ¿Y qué más? Elena estaba claramente emocionada de verme tomar acción. Voy a vivir mi vida. Voy a usar mi dinero para mí misma. Voy a viajar. Voy a comprarme ropa bonita. Voy a comer en restaurantes elegantes. Voy a hacer todas las cosas que no hice porque estaba ahorrando para el futuro de Lucía. Por primera vez en el día, me sentí completamente lúcida y enfocada. La traición de mi hija había sido dolorosa, pero también había sido un regalo involuntario. Me había liberado de una prisión emocional en la que había estado viviendo sin darme cuenta. Pasé el resto de la mañana haciendo llamadas telefónicas que debería haber hecho años atrás. Primero llamé al banco
y cancelé todas las tarjetas adicionales que tenían Lucía y Ricardo. La representante me preguntó si había sido víctima de fraude y por primera vez en mi vida respondí con honestidad total. Sí, mi propia familia me estafó. Después cambié todas las contraseñas de mis cuentas en línea, desde el banco hasta las redes sociales que raramente usaba. Cada contraseña nueva era como cerrar una puerta que había dejado abierta demasiado tiempo. Elena se quedó conmigo durante todo el proceso, preparando almuerzo y asegurándose de que no perdiera el impulso de autoprotección que había encontrado. «Berenice, ¿tienes hambre? Hice unos sándwiches». Elena apareció en la puerta de mi oficina improvisada con un plato en las manos. No he comido nada desde ayer. Me di cuenta de que era verdad. Entre la ansiedad por guardar el dinero y el shock de la traición, había olvidado completamente alimentarme. Nos sentamos a comer en la mesa del comedor, donde aún estaban esparcidos todos los recibos de los préstamos no devueltos. Elena los miró con atención. «Berenice, esto es evidencia de un patrón de abuso financiero. Si quisieras, podrías presentar cargos legales contra ellos». La idea me resultaba tanto aterradora como tentadora. «No sé si podría hacer eso. Sigue siendo mi hija». Las palabras salieron automáticamente, el reflejo condicionado de años de proteger a Lucía de las consecuencias de sus acciones. Elena me miró con una expresión que mezclaba comprensión y frustración. «Berenice, ella no te protegió a ti. ¿Por qué sigues protegiéndola?» Era una pregunta válida que no tenía una respuesta fácil. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Lucía. «Mami, Ricardo está paranoico por algo que le dijiste. ¿Qué le dijiste sobre el dinero? Estamos en el aeropuerto esperando nuestro vuelo y él no para de revisar la bolsa». Sonreí mientras le mostraba el mensaje a Elena. «Se están volviendo locos». Elena se rió. «Perfecto. Déjalo sufrir un poco. Se lo merecen después de todo lo que te hicieron sufrir a ti». No respondí el mensaje. Por primera vez en mi vida, dejé que Lucía esperara, que se preocupara, que sintiera la ansiedad de la incertidumbre. Una hora después llegó otro mensaje. «Mami, por favor, respóndeme. ¿Hay algo mal con el dinero? Ricardo dice que algunos billetes se sienten raros». Esta vez respondí: «Hija, tú decidiste robarme y irte sin explicaciones. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Buen viaje». El teléfono no tardó en sonar. Era Lucía, claramente desesperada. Decidí contestar, pero esta vez con Elena escuchando para darme apoyo moral. «Mami, ¿qué está pasando? ¿Por qué hablas así? ¿Hay algo que necesitamos saber sobre ese dinero?» «Lucía, mi amor, tú fuiste quien decidió que ya había vivido mi vida, que no merecía explicaciones, que debía aceptar que me robaras y me abandonaras». Mi voz era calmada, controlada, muy diferente a la mujer quebrada de la mañana. «Ahora yo decido no darte explicaciones a ti». «Pero somos familia, no puedes hacernos esto». Su voz se quebró en un llanto que una vez habría derretido mi corazón inmediatamente, pero ahora, con la claridad que da el haber tocado fondo, podía escuchar la manipulación detrás de las lágrimas. «Lucía, esta mañana me dijiste que merecían el dinero más que yo porque son jóvenes. Ahora úsalo y sean felices». «Mami, por favor, dime qué pasa con el dinero». Su desesperación era palpable a través del teléfono. Parte de mí quería ceder, explicarle todo, protegerla como siempre había hecho. Pero Elena me apretó la mano y me recordó con la mirada todo lo que había sufrido esa mañana. «Hija, cuando decidiste robarme, perdiste el derecho a que yo te proteja de las consecuencias». Colgué el teléfono con las manos firmes. Elena me abrazó. «Berenice, estoy tan orgullosa de ti. Estás encontrando tu fuerza interior».
El resto de la tarde pasó en una extraña paz. Por primera vez en años no estaba preocupada por lo que Lucía necesitaba, lo que Lucía pensaba, lo que haría feliz a Lucía. Estaba enfocada en mí misma, en mis propios sentimientos, en mis propias necesidades. Era una sensación tan extraña que casi me mareaba. Elena se fue a las 5 de la tarde, pero antes me hizo prometer que la llamaría si me sentía débil o tentada hasta rescatar a Lucía de las consecuencias de sus acciones. Recuerda, Berenice, no eres responsable de arreglar los problemas que otros se crean a sí mismos. Esa noche me serví una copa de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial y me senté en mi terraza a ver el atardecer. El cielo se pintó de colores violetas y naranjas mientras yo reflexionaba sobre el día más extraño de mi vida. Había perdido a mi hija, pero había encontrado algo que no sabía que había perdido: mi propia dignidad. Mi teléfono siguió sonando toda la noche. Llamadas de Lucía, mensajes de Ricardo, incluso un audio de Lucía llorando y suplicando que le dijera qué estaba pasando. Cada notificación era más fácil de ignorar que la anterior. Con cada llamada perdida sentía como si estuviera recuperando un pedazo de mí misma que había entregado voluntariamente años atrás. A las 10 de la noche recibí un mensaje que me hizo sonreír genuinamente. Berenice, el dinero es falso. Todo es falso. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Estamos varados en Costa Rica sin dinero real. Esto es crueldad pura. Era de Ricardo, y su desesperación era tan deliciosa como el vino que estaba bebiendo. Por primera vez en décadas, me fui a dormir sintiéndome completamente en control de mi propia vida. Desperté a la mañana siguiente con una sensación que no había experimentado en años: paz. No había ansiedad por complacer a alguien más. No había preocupación por si Lucía necesitaba algo. No había esa presión constante en picas en el pecho que había llevado durante tanto tiempo que ya la consideraba normal. Me estiré en la cama, disfrutando del silencio absoluto de una casa que finalmente me pertenecía solo a mí. El teléfono había estado sonando toda la madrugada, pero lo había puesto en silencio. Cuando finalmente lo revisé, tenía 37 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto, todos de Lucía y Ricardo, cada uno más desesperado que el anterior. Los leí mientras tomaba mi café matutino, como si fuera el periódico del día. «Mami, por favor, necesitamos ayuda. Estamos en un hotel barato en San José y no tenemos dinero para volver». «Berenice, esto es inhumano. Somos tu familia. ¿Cómo pudiste planear esto? ¿Cuándo te volviste tan vengativa?» «Mamá, Ricardo dice que si no nos ayudas, nunca más vamos a hablarte». Esa última amenaza me hizo reír en voz alta. ¿Nunca más iban a estar a hablarme? Después de robarme, humillarme y abandonarme, ¿me amenazaban con no hablarme más? Era como si un secuestrador amenazara a su víctima con dejarla libre. Era el regalo más grande que podrían hacerme. Me vestí con cuidado esa mañana, eligiendo un vestido verde esmeralda que había comprado hace años, pero nunca se había usado porque era demasiado elegante para una mujer de mi edad, según Lucía. Me puse maquillaje por primera vez en meses, me arreglé el cabello y me miré al espejo con aprobación. La mujer que me devolvía la mirada se veía digna, fuerte, hermosa en su propia madurez. Salí a caminar por el barrio, algo que no había hecho en años porque siempre estaba demasiado ocupada trabajando o preocupándome por Lucía. Los vecinos me saludaron con calidez genuina y por primera vez realmente los vi como personas individuales, no solo como telón de fondo de mi vida centrada en mi hija. La señora Martínez me invitó a tomar café en su jardín. «Berenice,
Te ves radiante hoy. Hay algo diferente en ti. Nos sentamos entre sus rosas rojas y conversamos sobre cosas simples. El clima, sus nietos, mis años como enfermera. Era una conversación normal, sin agenda oculta, sin pedidos de dinero, sin manipulación emocional. Era refrescante como agua fría en un día caluroso. Carmen me contó que Elena estuvo contigo ayer. Es una buena chica, muy madura para su edad. La señora Martínez me sirvió otra taza de café casero. Sí, fue como un ángel cuando más lo necesitaba. No entré en detalles, pero algo en mi tono debió revelar que había pasado por algo difícil. Los hijos a veces nos decepcionan, Berenice. Creen que porque nos dieron vida, ya cumplieron con su parte del trato. Se olvidan de que el amor verdadero es recíproco, no una deuda que se cobra eternamente. Sus palabras fueron como bálsamo en heridas que aún estaban frescas. ¿Tu hijo también? Mi hijo mayor no me habla desde hace 3 años, porque no le presté dinero para un negocio que sabía que ibas a fracasar. El menor viene solo cuando necesita algo. Suspiró profundamente. Al principio me mataba el dolor, pero un día me di cuenta de que estaba llorando por hijos que ya no existían, por relaciones que solo vivían en mi imaginación. Sus palabras me golpearon como una revelación. Yo también estaba llorando por una Lucía que tal vez nunca había existido realmente, por una relación madre-hija que había sido una ilusión construida sobre mi necesidad de ser amada y su necesidad de ser mantenida. ¿Cómo hiciste para seguir adelante? Comencé a vivir para mí. Aprendí a pintar, me uní a un club de lectura, hice amigas nuevas que me valoraban por quien soy, no por lo que puedo darles. Señaló hacia las rosas que nos rodeaban. Este jardín es mi orgullo. Cada rosa que florece es una pequeña victoria personal. Ya no necesito la aprobación de mis hijos para sentirme valiosa. Regresé a casa sintiéndome inspirada. Por primera vez en décadas comencé a hacer planes que no involucraban a Lucía. Saqué folletos de viajes que había estado coleccionando durante años. Italia, Francia, Japón. Lugares que siempre había querido visitar, pero que había pospuesto porque el dinero era mejor invertirlo en el futuro de Lucía. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Elena. «Berenice, ¿cómo te sientes hoy?» Su voz transmitía preocupación genuina. «Me siento libre. Es una palabra extraña para describir cómo me siento, pero es la más precisa. Me alegra tanto escuchar eso. ¿Has sabido algo más de ellos?» Muchos mensajes desesperados. Están varados en Costa Rica sin dinero real. Parte de mí se siente culpable, pero una parte más grande se siente satisfecha. Es natural sentir satisfacción cuando la justicia se hace, aunque sea accidental. Elena tenía esa sabiduría que a veces tienen las personas jóvenes que han observado la vida con atención. ¿Vas a ayudarles a volver? Era la pregunta del $1.000.000. La Berenice de hace una semana ya habría estado en el banco, transfiriendo dinero para el vuelo de regreso, disculpándose por haber tenido dinero falso en casa, prometiendo que nunca más volvería a Itásata a pasar. Pero la Berenice de hoy era diferente. No lo sé aún, pero sé que cualquier decisión que tome va a ser mía, basada en lo que es mejor para mí, no en lo que se espera de mí como madre. Era una declaración revolucionaria, viniendo de una mujer que había pasado 45 años poniendo las necesidades de su hija antes que las propias. Esa tarde me senté en mi escritorio y escribí una carta. No para Lucía, sino para mí misma. Una carta a Simu, a la mujer que había sido, agradeciéndole por todos los sacrificios, pero también despidiéndome de ella. Era hora de conocer a la mujer que podía ser cuando vivía para sí misma. La carta que escribí esa tarde
fue la más honesta que había redactado en mi vida. Querida Berenice del pasado, comenzaba, quiero agradecerte por todo lo que hiciste creyendo que era lo correcto. Trabajaste incansablemente, te sacrificaste sin límites, amaste sin condiciones. Pero también quiero decirte que es hora de descansar. Es hora de que otra Berenice tome el control, una que sabe que amar no significa destruirse a sí misma. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre el papel, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de despedida a una versión de mí misma que había cargado un peso demasiado pesado durante demasiado tiempo. Cada palabra que escribía era como soltar una piedra que había estado cargando en mis hombros. El teléfono volvió a sonar. Esta vez decidí contestar, pero no por debilidad o culpa, sino porque quería escuchar lo que tenían que decir desde mi nueva perspectiva. Era Lucía, y su voz sonaba completamente diferente. Ya no era la mujer arrogante que me había hablado el día anterior. Ahora sonaba como una niña Naustara, asustada. Mami, por favor, necesitamos ayuda. No tenemos dinero para comida, para el hotel, para nada. Ricardo está furioso conmigo. Dice que esto es mi culpa por confiar en ti. Su voz se quebró al final, y por un momento, mi instinto maternal amenazó con resurgir. Pero Elena había plantado semillas de sabiduría que ahora florecían en mi mente. Lucía, hace 2 días me dijiste que ya había vivido mi vida y que ustedes merecían mi dinero más que yo. ¿Qué cambió? Mi voz era calmada, sin rastro de la mujer desesperada que había contestado el teléfono la mañana anterior. Mami, yo no quise decir eso. Estaba nerviosa. Ricardo me presionó para que hablara así. Ah, entonces no era realmente tu opinión. Solo estabas actuando bajo presión. Hice una pausa deliberada. Dime, Lucía, ¿cuántas de las cosas que me has dicho en los últimos 5 años eran realmente tus opiniones? ¿Y cuántas eran presión de Ricardo? El silencio del otro lado de la línea me dio la respuesta que necesitaba. Mi hija había estado viviendo una mentira durante tanto tiempo que probablemente ya no sabía distinguir entre sus verdaderos sentimientos y los que Ricardo le había implantado. Pero eso no cambiaba el hecho de que había elegido lastimarme. Mami, sé que metimos la pata, pero somos familia. La familia se perdona, ¿verdad? Era el argumento clásico, la manipulación emocional que había funcionado cientos de veces antes. Pero esta vez, mis oídos estaban entrenados para reconocerla. Lucía, la familia también se respeta, se cuida, se protege mutuamente. Cuando decidiste robarme mis ahorros de toda la vida, cuando me dijiste que ya no tenía derecho a soñar con mi propia casa, cuando me abandonaste como si fuera basura, ¿dónde estaba ese amor de familia? Pero tú nos tendiste una trampa. Nos diste dinero falso a propósito. Su voz ahora tenía un tinte de indignación que me resultó casi cómico. Lucía, yo guardé dinero en un cofre en tu casa porque confiaba en ti. El hecho de que tú eligieras robarlo no fue mi culpa, y el hecho de que el dinero resultara ser falso fue... digamos que fue la justicia divina. ¿Justicia divina? Somos tus hijos. Se supone que nos ames incondicionalmente. La desesperación en su voz era palpable. Y yo los amé incondicionalmente durante 45 años. Pero resulta que el amor incondicional de mi parte no generó amor incondicional de la suya. Generó abuso, mentiras y robo. Colgué el teléfono sintiendo una calma profunda. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto límites claros y los había defendido sin disculparme. Era una sensación embriagadora, como descubrir que tenía músculos que no sabía que existían. Esa noche llamé a la agencia de viajes y reservé un tour por Italia para el mes siguiente. Había soñado con ver las ruinas romanas,
caminar por las calles de Florencia, tomar vino en la Toscana. Durante años había pospuesto ese sueño porque era muy caro y el dinero era mejor guardarlo para emergencias de Lucía. Ahora comprendía que mi propia felicidad no era menos importante que la de mi hija. De hecho, había descubierto que cuidar mi propia felicidad me hacía una persona más fuerte, más completa, más capaz de dar amor genuino en lugar de amor desesperado. Elena vino a visitarme esa noche con una botella de champán. «Estoy celebrando tu renacimiento», dijo con una sonrisa radiante. Brindamos en mi terraza mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo nocturno. «Berenice, hay algo que quiero decirte. Ayer, cuando te vi tomar control de tu vida, me inspiraste. He estado en una relación tóxica con un chico de la universidad y tu ejemplo me dio el valor para terminarlo». Sus palabras me llenaron de un orgullo diferente al que había sentido por los logros de Lucía. Este era un orgullo basado en ser un ejemplo positivo, en ayudar a alguien a través de mi propia fuerza, no de mi debilidad. Elena, eso me hace muy feliz. A veces las lecciones más valiosas vienen de los momentos más dolorosos. ¿Crees que Lucía aprenderá algo de esto? Era una pregunta que yo también me había estado haciendo. No lo sé, y he decidido que no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es conmigo misma ahora. Si ella aprende, será porque eligió hacerlo, no porque yo la forcé. Esa noche, por primera vez en años, no revisé mi teléfono antes de dormir. No me preocupé por si Lucía estaba bien, si necesitaba algo, si estaba enojada conmigo. Me concentré en mis propios planes, en mis propios sueños, en la mujer que estaba descubriendo que podía ser cuando vivía para sí misma. 3 meses después, estaba sentada en una terraza con vista al Mediterráneo en la costa de Cinque Terre, Italia, tomando un espresso perfecto mientras el sol de la tarde pintaba el mar de dorados y rosados. Había recorrido Roma, Florencia, Venecia, cada ciudad más hermosa que la anterior. Cada día una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Mi teléfono tenía fotos de lugares que había soñado ver durante décadas, comidas exquisitas que había saboreado sin prisa, momentos de paz absoluta que había aprendido a valorar. No había vuelto a saber de Lucía y Ricardo después de aquella última llamada desesperada desde Costa Rica. Elena me había contado que su madre había escuchado de una vecina que habían regresado al país, pero no habían intentado contactarme. Era como si hubieran aceptado finalmente que el pozo se había secado, que la mujer que durante años había sido su fuente inagotable de recursos ya no existía. Al principio, los primeros días de silencio habían sido difíciles. 45 años de preocupación constante no se borran de la noche a la mañana. Me despertaba pensando en llamarla, chequeando compulsivamente mi teléfono por si había mensajes, sintiendo una ansiedad extraña por no saber si estaba bien. Pero poco a poco, esa ansiedad se transformó en algo completamente diferente. Libertad. La mujer que ahora tomaba espresso en Italia había aprendido a despertar cada mañana preguntándose qué la haría feliz ese día, no qué necesitaría hacer para mantener la paz con otras personas. Había descubierto que tenía opiniones propias sobre arte, sobre comida, sobre política. Opiniones que había mantenido silenciadas durante años porque no quería crear conflictos con Lucía y Ricardo. En el Museo de los Uffizi en Florencia, me había quedado 1 hora entera contemplando el nacimiento de Venus de Botticelli, sintiendo una conexión profunda con esa diosa emergiendo del mar, renaciendo completa y hermosa. Por primera vez entendí que yo también estaba renaciendo, saliendo de las aguas turbias de una relación tóxica para descubrir mi propia belleza interior.
El tour había terminado las semanas anterior, pero yo había decidido extender mi estadía. No porque no quisiera volver a casa, sino porque por primera vez en mi vida podía tomar decisiones basadas únicamente en mis propios deseos. Tenía el dinero, tenía la salud, tenía la libertad. ¿Por qué no disfrutarlo? Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. «Berenice, ¿cómo va tu aventura italiana? Te extrañamos por aquí, pero me alegra saber que estás viviendo tu mejor vida». Le había estado enviando fotos y actualizaciones durante todo el viaje. Ella se había convertido en algo que nunca pensé que tendría. Una amistad genuina basada en el cariño mutuo, no en la obligación familiar. Respondí con una foto del atardecer que estaba presenciando. «Elena, querida, cada día aquí me enseña algo nuevo sobre mí misma. Hoy aprendí que me gusta el vino tinto más que el blanco, que puedo caminar 5 kilómetros sin cansarme y que soy más valiente de lo que creía. Regreso la próxima semana, pero ya estoy planeando el próximo viaje». Era verdad. Tenía folletos de Japón esperándome en el hotel, planes para un crucero por los fiordos noruegos, una lista de destinos que había estado escribiendo durante las noches tranquilas en ciudades extranjeras. Por primera vez en mi vida el futuro me emocionaba en lugar de asustarme. El mesero se acercó a preguntarme si quería algo más. En mi italiano básico, que había estado practicando durante el viaje, le pedí la cuenta. Había aprendido unas frases esenciales y cada vez que lograba comunicarme en otro idioma, sentía una pequeña victoria personal. Berenice la enfermera se estaba convirtiendo en Berenice la viajera, Berenice la aventurera, Berenice la mujer que vivía para sí misma. Mientras caminaba de regreso a mi hotel por las callejuelas empedradas, pensé en la carta que había escrito meses atrás a mi yo del pasado. Era hora de escribir otra carta, esta vez a mi yo del futuro. Querida Berenice del mañana. Mental comencé a redactar. Espero que recuerdes siempre que mereces amor, respeto y felicidad. Espero que nunca vuelvas a confundir ser necesitada con ser amada. Espero que sigas eligiendo tu propia paz por encima de la culpa que otros traten de imponerte. Al llegar al hotel, me detuve frente al espejo del lobby. La mujer que me miraba tenía el cabello ligeramente despeinado por la brisa marina, las mejillas sonrosadas por el sol italiano y algo en los ojos que no había visto en años. Satisfacción genuina consigo misma. No era la satisfacción de haber complacido a alguien más, sino la satisfacción profunda de haber elegido su propia felicidad. Subí a mi habitación y me senté en el balcón con vista al mar. Mañana tomaría el tren de regreso a Roma, después el vuelo a casa y comenzaría el siguiente capítulo de mi vida. Pero ya no tenía miedo del futuro. Había aprendido que cuando vives para ti misma, cuando tomas decisiones desde el amor propio, en lugar del miedo al abandono, el futuro se convierte en una aventura emocionante, en lugar de una carga pesada. Tomé mi teléfono y escribí un último mensaje a Elena. Hoy no necesito permiso de nadie para ser feliz. Nos vemos pronto. Era más que una actualización sobre mi viaje. Era una declaración de independencia emocional. Un manifiesto de una mujer que había aprendido a vivir sin disculparse por existir. 6 meses después de mi regreso de Italia, estaba parada frente al espejo de mi nuevo apartamento, poniéndome un collar de perlas que había comprado en una pequeña joyería de Venecia. Era viernes por la noche y tenía una cita. A los 68 años, después de décadas de creer que el amor romántico ya no era para mí, había conocido a Javier en el club de lectura al que me había unido después del viaje. Javier tenía 70 años, era viudo desde hacía 5, y cuando me miraba, veía a Berenice la mujer,
no a Berenice la madre disponible o Berenice la fuente de dinero. Nuestras conversaciones giraban en torno a libros, viajes, sueños que aún queríamos cumplir. Era refrescante tener conversaciones donde nadie necesitaba nada de mí, excepto mi compañía genuina. Esta noche íbamos a cenar a un restaurante que yo había elegido, no por ser el más barato o el más conveniente para otros, sino simplemente porque me apetecía comer mariscos y ver el atardecer desde su terraza frente al mar. Era una libertad pequeña pero significativa. Elegir un restaurante basándome únicamente en mis propios gustos. Mi apartamento nuevo era más pequeño que la casa donde había vivido durante años, pero era completamente mío. Cada mueble, cada cuadro, cada planta había sido elegida porque me gustaba, no porque fuera práctica para cuando Lucía viniera a visitarme. Las paredes estaban llenas de fotografías de mis viajes. El Coliseo romano, los canales de Venecia, las montañas nevadas de Suiza que había visitado el mes pasado. Elena venía a tomar té conmigo todos los domingos. Se había convertido en la hija del corazón que nunca supe que necesitaba. Una relación basada en el cariño genuino y el respeto mutuo. Me contaba sobre sus estudios de psicología, sus planes para especializarse en terapia familiar, y yo le contaba sobre mis aventuras y los libros que estaba leyendo. Era una relación equilibrada, donde ambas dábamos y recibíamos por igual. Berenice, cada vez que te veo más radiante, me había dicho Elena la semana anterior. Es como si hubieras encontrado una fuente de juventud interior. Tenía razón. No era que me viera más joven físicamente, pero había algo en mi postura, en mi manera de caminar, en la forma en que hablaba, que reflejaba una confianza que no había tenido nunca antes. Hacía 3 meses había recibido una carta de Lucía. Una carta física, enviada por correo, no un mensaje de texto o una llamada. En ella se disculpaba por todo lo que había pasado. Explicaba que había terminado su relación con Ricardo después de darse cuenta de cómo la había manipulado, y pedía una oportunidad para reconstruir nuestra relación. La carta sonaba sincera, vulnerable, muy diferente a la mujer arrogante que me había robado y abandonado. Pero esta nueva Berenice había aprendido a distinguir entre remordimiento genuino y manipulación emocional sofisticada. No respondí la carta inmediatamente. En su lugar se la mostré a Elena y a mi terapeuta. Sí, había comenzado terapia para procesar 40 años de codependencia. Y ambas me ayudaron a analizar no solo las palabras, sino las intenciones detrás de ellas. Después de mucha reflexión, le había respondido con una carta breve pero clara. Lucía, aprecio tu disculpa y me alegra saber que has salido de una relación tóxica. Sin embargo, necesito más tiempo para sanar antes de considerar reconstruir nuestra relación. Si tu arrepentimiento es genuino, entenderás que el perdón es un proceso que no puede ser apurado. Te deseo lo mejor en tu nueva vida. No había vuelto a saber de ella desde entonces, y eso me daba paz. Si realmente había cambiado, respetaría mis límites y mi necesidad de tiempo. Si no había cambiado, eventualmente volverías a presionarme, y eso me daría la confirmación que necesitaba sobre sus verdaderas intenciones. El timbre sonó y sentí una emoción genuina, no la ansiedad que solía acompañar las visitas en mi vida anterior. Era Javier, puntual como siempre, con una sonrisa que me recordaba por qué había decidido dar una oportunidad al amor en esta etapa de mi vida. No porque necesitara un hombre para sentirme completa, sino porque había aprendido que cuando amas desde la plenitud personal, el amor es un regalo, no una necesidad desesperada. Berenice, te ves hermosa, me dijo mientras me ofrecía su brazo.
Llevaba una camisa blanca que resaltaba su bronceado de golf y esos ojos grises que siempre me miraban con una mezcla de admiración y ternura genuina. Gracias, Javier. Tú también te ves muy guapo. Mientras caminábamos hacia su auto, pensé en lo diferentes que eran estas mariposas en el estómago, comparadas con la ansiedad constante que había sentido durante años. Estas mariposas eran de emoción, de anticipación por una noche agradable con alguien que valoraba mi compañía. No eran mariposas de miedo a ser abandonada o rechazada. En el restaurante, mientras compartíamos una botella de vino blanco y hablábamos sobre el libro que ambos habíamos terminado esa semana, me di cuenta de que esta era la vida que siempre había merecido. Una vida donde mis opiniones importaban, donde mis gustos eran respetados, donde no tenía que caminar en cascarones de huevo para mantener la paz. Berenice, hay algo que he querido decirte, dijo Javier mientras el sol se ponía frente a nosotros, pintando el cielo de colores que me recordaron mis atardeceres en Italia. Estos meses contigo han sido los más felices que he tenido en años. No porque me completes. Ambos estamos completos por separado, sino porque elegimos compartir nuestras vidas completas. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Que era amada por quien era, no por lo que podía dar. Javier, yo siento lo mismo. Contigo he aprendido que el amor verdadero no duele, no exige, no agota, nutre, respeta, celebra. Mientras regresábamos a casa esa noche, con la mano de Javier en la mía y las estrellas brillando sobre nosotros, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta este momento. La traición de Lucía había sido el regalo más doloroso y más valioso de mi vida. Me había forzado a despertar de una pesadilla de codependencia que había confundido con amor durante décadas. Ahora, a los 68 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas. No necesitas permiso de nadie para vivir tu propia vida.